La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Les traigo un estudio, una predicación bien morrocotuda. Se llama la armadura de Dios. Usted sabe que cada uno de los cristianos somos soldados de Cristo. Y como soldados usted recibe ataques, ¿verdad? Pero un soldado que no esté armado está expuesto al peligro y a la muerte. Por eso es que Pablo nos quiere enseñar a nosotros cómo vestirnos para la guerra. ¿Cuántos tienen batallas? Todos tenemos batallas. El problema es no estar vestido, ¿verdad? El enemigo tira dardos, el enemigo tira pensamientos, el enemigo ataca y ataca fuerte. Y yo tengo que conocer de dónde viene el ataque para poder vestirme y conocer las armas que usa el enemigo para que yo pueda ganar la batalla. Si no, no puedo ganarla, hermanos. No podemos ser ingenuos de decir, sí, el diablo está derrotado. Viera que no. Él está vivitito y coleando. Y el cristiano tiene que ser astuto y tiene que saber manejar las armas que no son carnales, sino que poderosas en Dios para destruir esos ejércitos que nos atacan. Vamos a la Biblia, Efesios capítulo 6, 10, 17. Dice así, ¿están conmigo? Ok, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístase de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Viera que a mí me llamó mucho la atención que dice la armadura de Dios. Es que Dios nos habla a nosotros de una armadura que no es natural, que es celestial, que es espiritual. Por eso le llaman la armadura de Dios. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es sangre y carne, hermanos? Contra los hombres, los humanos. Mire, aun cuando una persona se le levanta y lo ofende y lo maltrata, lo roba, lo insulta, viera que no es el poder del hombre, es el poder que hay en el hombre de Satanás. Es por medio del enemigo que ataca al cristiano, y muchas veces usa la misma familia para que nos ataque. Eso sí duele, hermanos. Sí duele que un esposo maltrate a una esposa. Sí duele que un padre maltrate a un hijo o viceversa. Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Dice toda. ¿Sabe qué es toda? Toda. Y es que es una armadura, hermanos, pesada. Y siempre va usted a ganar. Dice, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, hermanos, el Señor nos manda a nosotros a vestirnos desde la cabeza hasta los pies, y no deja una parte fuera, porque por delante, por detrás,
por el lado y por este lado, siempre vamos a ser atacados. Atacados en las finanzas, atacados en la familia, atacados en la fe, atacados por medio de los hermanos en Cristo. Y por eso es que muchas iglesias están llenas y después se van, porque dice, es que el hermano me ofendió, el pastor me golpeó, la otra me quedó debiendo plata, porque vienen muchos ataques. Vienen ataques a la mente, vienen ataques a la salud, vienen ataques a la familia. Y esto no es fácil, hermanos. En este mundo que vivimos, nosotros somos soldados y tenemos que estar vestidos con una armadura especial. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, hoy vamos a ver que cómo el soldado tiene que estar resistiendo, porque van a venir los ataques, sí, pero cómo los resistimos, los ataques que vienen de parte del enemigo. Entonces, un soldado medio armado, sin casco, sin espada y sin abrochar bien las sandalias, es un soldado que se tenía que dar por muerto. Es decir, un soldado que no está bien equipado, que no tiene su casco bien puesto, su pectoral bien puesto, sus sandalias bien puestos, dése por muerto. Entra a la batalla y en el primer ataque muere. Como cañón, ¿verdad? Al frente del cañón lo matan. Y eso es lo que quiere el enemigo. Van a venir luchas. ¿Sabe qué dice el Salmo 23? Dice que cuando pasemos por valle de sombra y de muerte, pero vamos a pasar. Sí, el Señor aquí nos manda a nosotros a pasar por situaciones difíciles. Nosotros tenemos que ver cómo respondemos. Y el Señor, como un papá y como el general en jefe, nos da a nosotros los recursos. Muchas veces el dardo penetra a las emociones, a la mente, al corazón, porque no estoy preparado. Y todo lo que dicen me ofende. Y todo lo que hacen me maltrata. Es que no estoy preparado y tenemos que estar preparados. Entonces tenía el soldado que estar preparado, porque si no estaba bien vestido, es un soldado, un hombre o una mujer que está desprevenido y es susceptible. ¿Sabe qué es un soldado susceptible? Es como un soldado que lo mandan a pelear con 5 años. Un niño no puede meterse a la guerra, es porque es muy susceptible. Pero muchas veces nos pasa eso porque no tenemos madurez en la guerra espiritual. Y muchas veces entonces, por ser así y maduro y no estar preparado, es sorprendido y vencido en cualquier ataque, porque los ataques muchas veces, hermanos, son inesperados. Usted está distraído, usted está trabajando, usted está haciendo su casita, usted está formando su empresa y está distraído. El soldado nunca puede estar distraído, nunca, 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 no importa qué esté haciendo, no puede distraerse. Dígale al que está a su lado, no te distraigas. Entonces, de ahí que es necesario ponerse toda la armadura desde la cabeza hasta los pies. Todos tenemos que estar armados todos los días, dice la Biblia. Dice la Biblia. Y vamos a ir por partes estudiando cada una de ellas. Hermanos, yo quiero decirles que cuando Dios me daba esta palabra, me decía el Señor que no era lo mismo en el siglo pasado hablar de guerras que en este siglo hablar de guerras. Y todos los que estamos aquí somos una generación que hemos pasado del siglo XX al siglo XXI. Pero no es lo mismo hablar del ataque del siglo XX que hablar del ataque del siglo XXI. ¿Lo han visto en Costa Rica? No es lo mismo. En ninguna parte en el mundo es lo mismo. Ahora todos los principados, las potestades, los gobernadores y los enemigos de las tinieblas están bien equipados, hermanos. Porque el mundo les ha dado a ellos el derecho. Y muchas veces el cristiano también. Así es que tenemos que estar muy, muy preparados. Vamos a ver
la necesidad de la armadura de Dios. Y vamos a ver la primera arma que el Señor nos manda es ceñirnos con la verdad. Y nosotros tenemos que caminar con la verdad. Hay dos posiciones de la verdad. Número uno es la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué hace la verdad? La verdad nos enseña a caminar en la verdad. Y nos saca a nosotros de estar en la mentira de antes, de lo que hacíamos. No, un poquito es bueno, tampoco la violencia, ¿verdad? Puedes hacer esto, no, estamos caminando en la verdad, no la mentira. Entonces, en primer lugar, tenemos que ceñirnos, dice la Biblia, con la verdad. Y estar ceñidos es una actitud de disposición, marchar o servir. Yo tengo que estar ceñido con la verdad. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios me manda hacer con la verdad, no la mentira. Entonces dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4, dice el apóstol, le recuerda a Timoteo, su hijo que estaba formando como un pastor. Él era muy joven, Timoteo. Timoteo, usted lo ve en la Biblia, que él era un poco tímido, mucho inexperto, y tenía uno al lado que era un soldado, era Pablo. El apóstol Pablo estaba formando a un hijo espiritual, estaba formando un pastor nuevo, estaba formando en él a un hombre que iba a enseñar a otros, pero todavía no estaba formado. Y le dice, segunda de Timoteo 2, 4, 3 y 4, tú pues, le dice, muy alentador Pablo, ¿qué dice? Sufre penalidades como un buen soldado. Pregunto, ¿el soldado sufre? Sí, sí sufre. Dice, de Cristo. Ninguno que milita, escuche esto, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, que usted tiene que tener muy clara la posición. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde usted está enfocado? ¿Cuál es su presente? Porque el presente yo tengo que tomar decisiones para el futuro. Es como un chico, una chica que está coqueteando con una muchacha, pero tiene que saber que ese coqueteo le va a llevar a un matrimonio, le va a llevar a tener una familia, y que de esa chica, de ese chico, yo voy a tener mis hijos. Entonces yo tengo que tener la visión más allá de lo que esto me está diciendo. Tengo que tener compromiso, tengo que tener formación, tengo que tener educación. Yo tengo que saber cómo se maneja el tema familia, negocios, mi servicio. No me puedo quedar solo ahí con lo que tengo, hermanos. Hermanos, oiga, no se quede con lo que tiene, aprenda más. Aprenda más, métase más en la palabra. Ve a ver cómo se forma un soldado de sus inicios. ¿Qué tiene que hacer un soldado? Estamos en tiempos peligrosos y necesitamos saber que un soldado. Y Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios de la vida. No te enredes, no te metas. Mire, nosotros hemos sufrido cosas hace algún tiempo. Un hombre de la iglesia, él tenía un dinero y quería invertir con ese dinero. Y se encuentra un hermano en la iglesia. El hermano tiene una empresa que estaba más quebrado que mandado a hacer. Entonces se lo cuenta a este que viene llegando nuevo, que tiene plata, que tiene el dinero. Y le dice, pastora, viera que acabo de hacer un negocio. Lo estaba conociendo, hermanos. Acabo de hacer un negocio con fulano de tal y viera que me va a prestar la plata que yo necesito para metérsela, inyectarle a lo que tiene ahí, la empresa que tenía. Y yo le digo, ¿y usted lo conoce? Bueno, lo acabo de conocer, pero se ve buena gente. ¿Usted lo conoce, pastora? Le digo yo lo conozco solo de aquí. ¿Sabe cuál es el problema? Le dije a él, ¿sabe cuál es el problema?
que el problema me lo traen después a la iglesia, porque ahora salen dos familias agarradas del pelo, dos familias bravas, dicho y hecho. Las dos familias las perdí. ¿Por qué? Yo le decía a él, es como si usted conociera a una chica hoy y te casas mañana con ella y no sabes nada de ella. Tenemos que ser inteligentes, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros no nos podemos enredar con los negocios de la vida. ¿Cómo usted se va a asociar con un hombre que no tiene su fe? ¿Cómo usted se va a unir a un yugo desigual? Esto es lo que Pablo le quería decir al nuevo Timoteo, el que venía con una gran ilusión a entrar al ministerio. Esto entonces de ceñirnos con la verdad era una túnica, era un batón, como las batas que usamos para bautismo, que es con un hueco, aquí dos huecos en los brazos y larga, nada más. Eso era la túnica. Esa era la túnica de la verdad. Era una bata larga que llevaba a medio muslo. Y esa era la base para que después de que venían las otras herramientas, las otras armas, esta base que tenía sobre la bata podía sostener lo otro que se iba a poner el soldado. Era lo más importante del soldado, porque esa bata la ponía sobre la ropa interior y esa era la parte exterior de lo que él estaba cubriendo interiormente. Porque interiormente se tenía que proteger órganos muy importantes, pero todo dependía, hermanos, si usted no lo sabía, dependía de cómo ceñirse con esa bata. Tenía que tener buena resistencia. ¿Por qué? Luego ella, cuando se ponía el cinturón, era un cinturón de cuero que llegaba a media falda. Y esto era una pieza fundamental del conjunto. Las demás piezas se colocaban encima, pero ella era primero. Y esto habla de cobertura. Diga cobertura. Si yo tengo una buena cobertura, hermanos, si yo tengo una buena cobertura, esa cobertura resiste lo que viene por fuera. Cristo es nuestra cobertura. Si yo tengo un buen esposo, que es mi cobertura, la familia va a estar bien, el matrimonio va a estar bien. Si yo tengo un buen papá, que es mi cobertura, los hijos van a estar bien. Si yo tengo una buena mamá, mis hijos van a estar bien, van a estar seguros, confiados, van a crecer fuertes. Pero esa bata significa la cobertura. Y esa cobertura es Cristo, que cubre al soldado con su preciosa sangre. Amén, hermanos. Entonces, cuando el soldado estaba ceñido, indicaba una actitud de disposición a marchar o a servir en alguna área pública. Ya estaba ceñido. Y eso es ceñido. Hay dos áreas muy importantes donde el cristiano se ciñe según Pablo. Número uno, en los lomos que son aquí. Usted sabe que el lomo puede resistir mucho peso. Usted es más fácil poner aquí una carga que ponerla aquí en los brazos. Porque aquí hay lomos. Estos lomos son resistentes. No es lo mismo que usted cargue aquí en los hombros que cargue aquí en los lomos. Eso era lo que Pablo quería decirle a Timoteo, cuídate. Y otros lomos que la Biblia habla y que Pablo nos dice son estos, la mente. Tenemos que saber qué le echamos a la mente, porque estos lomos tienen que ser protegidos. Pensamientos tienen que estar protegidos porque el pensamiento trae decisiones y las decisiones traen propósitos. Cosas que tengo que hacer, cosas que no debo de hacer. Estos son lomos también. Lomos de aquí y lomos de aquí. Los dos tenían que ser protegidos. Entonces esta túnica que se ponían sobre la ropa interior constituía un uniforme básico. Era la base del soldado. Y era un recuerdo constante de que pertenecía a las filas del imperio donde él estaba y que estaba bajo las órdenes de sus superiores.
Entonces el soldado tenía que estar bien listo, bien preparado, sabiendo que tenía que ir por procesos. Entonces en esas realidad que era primordial tenía el significado de la palabra, dice que era la cobertura de la verdad, cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en mi interior manejando mentiras. Yo tengo que manejar mi bata, mi interna, mi relación íntima con Dios, donde yo estoy a solas con Dios, donde nadie me ve, en la oficina, en el dormitorio, en mi vida privada. Yo tengo que tener una relación íntima con Dios, y de eso depende mi relación externa con el hombre. Por eso dice la palabra de Dios que no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Señor. Entonces, siempre que el soldado estuviera de servicio en el cuartel o en la calle, tenía que llevar su uniforme bien asignado. Él tenía que prepararse con una serie de uniforme de ropa que le era asignado. Y este era el primer requisito para el soldado. Y esto era una pieza fundamental porque era la más larga y constantemente estaba presentándose. Es decir, una pieza que se ve más, la más larga, es la que la gente ve más. Si usted tiene una jacket, la gente le va a decir, qué bonita su jacket, porque se ve más. Si usted, dama, tiene un vestido, la gente le va a decir, qué bonito vestido, porque es ese que se ve más. Generalmente no te ven abajo, te ven al frente. Y esa era una parte que el soldado tenía que cuidar muy bien, hermanos. Esa bata no podía estar arrugada. Esa bata no podía estar rota. Esa bata no podía estar pringada, porque daba ejemplo de quién él era por dentro, lo que mostraba por fuera. Por eso el cristiano se tiene que vestir como una cristiana, porque la impresión del carácter del soldado deja ver lo que yo soy por dentro, como ando por fuera. Diga wow. Sí, es importante. Y sería vergonzoso que él estuviera impuro, que él estuviera sucio. ¿Por qué? Porque a la dignidad de un militar o de un emperador no era agradable y no era honroso. ¿Por qué? Porque él tenía que presentarse ante el emperador, su uniforme. Por eso ustedes ven, nosotros aquí no tenemos ejército. Y ustedes ven en los otros países que tienen ejército, ustedes ven al soldado desde la kepis hasta los zapatos. Hermanos, si ustedes van a donde están los soldados y la cama del soldado está como planchada, está perfecta. Los zapatos de los soldados son perfectos, porque él está diciendo, yo tengo un emperador a quien servirle. ¿Me entiende? Y como decía el pastor, ahora es mayor nuestro Cristo que un hombre. Y nosotros nos tenemos que presentar por dentro y por fuera bien ordenados para presentarnos a Dios. No podemos decir, ay, qué pereza, no me voy a lavar los dientes, voy para el culto. Ah, qué pereza, hoy no me voy a cambiar de ropa, la misma de ayer me la pongo hoy. No, tenemos que saber quién es, a quién yo le sirvo, que no es un hombre, que es mayor que el hombre, que es mayor que el emperador, que es mayor que el rey. Y cómo nos presentamos nosotros ante él. Y el otro es el enemigo, es Satanás, que siempre va a estar atacando y acechando. Entonces sería vergonzoso
que este soldado tuviera manchas, que tuviera manchas sucias, arrugados o que tuviera un agujero, porque esto demostraría no solo la negligencia y la falta de disciplina, hermanos, la falta de disciplina, sino un desprecio al ejército y al emperador. Es decir, que de ahora en adelante cuando vengamos al culto primero vaya al espejo, porque va a decir: yo me voy a presentar ante mi gran emperador, ante mi gran rey, ante mi gran Señor y ante el ejército de Cristo, que son ustedes. Y aunque seamos una iglesia pequeña, mire, prepárese para venir al culto. Amén, hermanos. Bien bonitos. Es igual en la vida espiritual. Cuando la falta de limpieza y negligencia espiritual acompañan la conducta cristiana. Yo tengo que saber que en mi vida espiritual es igual. Si un soldado en el ejército se prepara bien, ¿cómo yo no me voy a preparar bien para servir a Dios, hermanos? Por eso felicidades, felicidades, felicidades a los que sacan su tiempo para venir a discipulado. Felicidades a los que vienen a los cultos, porque aquí preparamos a los soldados. Esta es nuestra trinchera de guerra. Felicidades a los que van al cuarto de guerra y están ahí con nosotros, hora tras hora, atando todo poder del enemigo. La pregunta es: ¿cómo están nuestras túnicas? ¿Están sujetas con el cinturón de la verdad o andan ahí todas flojas? Ay, hermana, présteme una gasilla que ando floja aquí. No, porque de eso depende el uso de la espada. Si yo tengo una buena bata, yo sé que voy a sujetar bien la espada. Y si mi espada está floja, dese por muerto. Punto número 2, la coraza de la justicia. La coraza era otra parte importante del uniforme del soldado romano. Ahí lo dice. Y esto se coloca encima de la túnica, haciéndole una sola pieza, con unas cintas de lona o de cuero colocadas por encima sobre los hombros, unidas una a la otra, con un cuero o metal por la espalda y luego por debajo del cinturón. Es decir, que todo eso eran implementos que venían sobre la túnica. Y esto nos habla a nosotros de proteger los órganos vitales, la coraza, los pulmones y el corazón. ¿De qué? De cualquier golpe que pudiera venir sobre la persona, que viniera frente o viniera invadiendo de lado. Entonces tenía que estar esta túnica bien puesta. Y esto nos habla de consecuencias lógicas, la obediencia y de la fe. Y esa es la justificación que Dios ofrece en Cristo y que es hecha realidad por medio del Espíritu Santo. Yo tengo que saber que me voy a vestir, que yo tengo un compañero, un aliado que está por dentro de mí, que me va a ayudar cuando yo me tengo que vestir, porque esto habla de valor, esto habla de esfuerzo, esto habla de coraje, esto habla de decisiones que tengo que tomar, que yo me tengo que revisar cómo estoy yo delante de Dios, que si yo quiero servir a Dios tengo que ser honesta de saber, tengo que meterle un poquito más, ¿verdad?, de ganas. Tengo que saber que yo voy a presentarme ante el Señor y que el Señor nos habla de servicio, pero nos habla de mucha integridad. Y esto habla de cómo yo me visto y me preparo para servir a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor se entregó por nosotros, dándolo todo, hermanos, todo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Justicia. Hermanos, estas son palabras
exageradas, son palabras mayores. Porque aquel que no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado, para darnos a nosotros ¿qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia. No se brinque esto, de Dios en Cristo. Así es que usted es justificado. Y dice en 2 de Corintios 6:1, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Yo sé que tengo que apreciar la gracia de Dios, no recibirla porque así, porque yo me lo merezco, porque soy Ana Brenes y me lo tienen que dar. No, es por gracia, hermanos, que recibimos el don tan grande de poder servir como soldados de Cristo. Y lo demás es esfuerzo del soldado. El Señor nos da la posición. Es mi trabajo cómo me visto y cómo me preparo. Es mi trabajo. Punto número 3. Arma número 3. Cubrir nuestros pies con el calzado del Evangelio de la paz. Este es el punto número 3 del soldado. Este es el requisito que el Señor nos da a nosotros para servir al Señor. Y esto nos habla de la prontitud para llevar el mensaje de vida a los demás. Nosotros tenemos que saber que está hablando de calzado y tenemos que estar bien calzados. Esa disposición es dar testimonio de nuestra propia fe según las oportunidades que se presentan. Y nos recuerda también, hermanos, que el soldado que guerrea, el cristiano, es un heraldo que corre debiendo de estar siempre dispuesto a dar razón. Siempre estaba dando razones. Razón, ¿por qué? Porque tenía un trabajo muy grande. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15. Dice, sino santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros siempre como soldados tenemos que estar preparados para dar razón. ¿Y cómo le fue? Tiene que estar preparado. Tiene que saber qué fue lo que hizo. Tiene que saber que tiene una autoridad mayor a quien le tiene que dar cuentas. Tiene que rendir cuentas. Nosotros todos tenemos una persona a quien le tenemos que rendir sus cuentas. No es aquello que dicen los chicos en este mundo moderno, yo no le rindo cuentas a nadie. Eso es soberbia, eso es rebeldía. Nosotros siempre tenemos una persona que le tenemos que rendir cuentas. Por eso tenemos que estar preparados. Entonces nos habla del soldado, ese soldado que tenía que estar firmes sus pies. Capacitándose para pasar por diversos terrenos. Es decir, yo cuando me pongo los zapatos tengo que pensar a dónde voy. Yo cometí un error en estos días que estaba afuera. Barbie me dijo que íbamos a dar una vuelta cuando llegamos a Madrid. Y una vuelta para mí es una vueltita corta. Una vuelta para ella son kilómetros de kilómetros. Yo no sabía eso. Y yo me llevé unas chancletas de hule. Y el pastor se llevó unas chancletas de hule. Usted no tiene idea cómo se nos hizo los dedos, hermanos. Se me abrieron todos los dedos. Y yo, para no molestar, porque era una vueltita corta, cuando me dice Randall, ay Anita, vea cómo tengo. Y le digo, vea mi amor, cómo estoy yo. Qué error más grande, hermanos. Siempre que usted va a un lugar, tiene que saber qué zapatos va a usar. Mire, cuando nosotros tenemos que ir a un cementerio a darle el adiós a un amado, nosotros tenemos que saber, yo como mujer, yo no puedo llevar tacón de punta
porque me hundo en la tierra. Y voy a acompañar al muerto y todavía no quiero. Yo tengo que andar zapato plano, porque vamos a ir a acompañar a la gente. Yo no quiero molestar a la gente. Ay, se me hundió. ¿Por qué no pensé? Simplemente pienso. Cuando yo soy invitado, usted es invitado a ir a luchar, yo tengo que saber, hermanos, que depende de cómo me calce. Mire, entre confianza les digo, yo tengo los deditos de los pies muy largos. Hasta que conocí a Randall, él me dijo que mis pies eran bonitos. Se me quedó viendo los pies y me dice, qué bonito, y mis dedos son de este tamaño de los pies. Entonces, como los tengo tan largos, uno se monta encima del otro. Porque como el zapato es angosto de nosotros las mujeres, entonces para ir allá a caminar esos kilómetros de kilómetros, yo dije, no way, José, me voy a comprar unos aparatitos que se meten entre los dedos, que son de gel, y no me va a pasar eso. Y me puse los zapatos, un éxito, hermanos. Si usted tiene los dedos, de verdad, un éxito. ¿Por qué? Porque depende de tu calzado, es la victoria que vas a tener o la derrota. Yo no puedo ir vestida así a la guerra. Yo no puedo ir con estos zapatos a guerrear. Yo no puedo ir con esta ropa a guerrear. Yo tengo que saber qué ropa me voy a poner. Estamos en guerra, hermanos. Yo tengo que saber cuál es el atuendo respectivo para la guerra que estoy luchando. Si usted tiene una guerra económica, tiene que vestirse diferente. Si usted tiene una guerra con sus hijos, tiene que vestirse diferente. Si usted tiene una guerra en la empresa, tiene que vestirse diferente. Tiene que estar atento al oír del Espíritu Santo y tiene que estar listo para salir corriendo en el momento que el Señor lo mande. Y tenemos que estar calzados bien. Esos pies tienen que estar protegidos. Dice la Biblia, benditos son los pies que anuncian la paz y los pies que llevan las buenas nuevas. Son benditos. Yo tengo que cuidar mis pies, porque mis pies me van a llevar y me van a traer. Mis pies son importantísimos. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, cuidado las sandalias tuyas. Los soldados tenían unas sandalias que tenían unos clavos, porque ellos caminaban mucho y en cualquier momento tenían una batalla. Hermanos, usted lo sabe. Para que usted camine, para que usted trabaje cómodamente, tiene que tener un calzado adecuado. ¿Sí o no? Tenemos que tener un calzado adecuado. Por eso aquí nos habla que las sandalias del soldado tenían que hacer que sus pies estuvieran firmes. Imagínese un soldado que se le doble el pie. Imagínese un soldado con un zapato que le aprieta y que tal vez tiene juanetes, el pobre. No, tiene que andar bien preparado. Esto es lo que nos dice a nosotros, la firmeza de los pies, capacitándonos. ¿Para qué? Para entrar en diferentes batallas. ¿Por qué? Porque son diferentes terrenos de la vida a los que yo voy a enfrentar. Son diferentes. Hoy usted tiene una batalla en un terreno, mañana lo tendrá en otro. ¿Qué calzado anda? ¿Cómo está su armadura? Tenemos que saber por dónde vamos. A los que les gusta correr, hacer atletismo y estar en diferentes deportes, depende del deporte, así es el zapato. Depende del deporte, depende de la batalla, así tiene que ser el vestuario y el zapato que usted use. No puede usar el calzado, yo no puedo usar, por más que ame a Martita, yo no puedo usar el calzado de ella calza 40. Imagínense yo en una guerra con los zapatos de Marta. Pero ella no se puede poner los míos tampoco. Y Damaris, que es así, medio es. Punto número 4, el escudo de la fe. El escudo de la fe. Este escudo estaba compuesto de una armazón de hierro y de madera
recubierta con una piel gruesa para resistir los golpes más fuertes de los contrincantes. Estamos cuerpo a cuerpo, peleamos cuerpo a cuerpo, soldado a soldado. Tengo que estar preparado, prepararme mis órganos importantes, vitales. Tengo que saber, hermanos, tengo que saber cuáles son mis prioridades en mi cuerpo. Yo voy a cuidar más los que son vitales. Por eso es que esto tenía que estar con una armadura bien hecha. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos saber que si entrábamos a la guerra no íbamos a salir heridos, no íbamos a salir muertos, sino que íbamos a salir más que vencedores. Resistía los golpes más fuertes del contrincante. Él tenía que saber, ok, yo voy a pelear con el mero mero. Yo voy a pelear con el más fuerte. Muchos son más fuertes que nosotros. Yo lo tengo que entender. Hay demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Son más fuertes que yo, pero yo tengo que saber cómo me visto cuando estoy bajo ataque. Yo tengo que saber que si el ataque viene y persiste, está atacándome porque no estoy preparado. Y se repite, y ponen a la iglesia a orar, y ponen a la familia a orar, y ponen al vecino a orar, y ponen hasta el perrito a orar. ¿Por qué? Porque no estoy preparado. ¿Será que no tengo el atuendo que el Señor me dice que yo tengo, que necesito tener? Entonces, esto es el escudo de la fe. Diga escudo de la fe. Y la fe aquí parece que se refiere más a esa confianza que tenía que tener puesta el soldado con el general. Yo soy un soldado, pero yo tengo que tener a alguien. Es una confianza. Si yo voy con el escudo de la fe y yo no tengo confianza en Dios, hombre muerto. Yo tengo que tener la confianza con el Señor porque yo estoy en fe. Fe no quiere decir nada, absolutamente nada, si no viene del Señor Dios. Yo puedo tener fe, ¿saben qué? Hay varias fe. Hay fe en un doctor. Hay fe en la cuenta de banco que yo tengo. Hay fe en mi mejor amigo. Hay fe en mi esposo. Fe no es nada si no la tengo en Dios. Mi fe tiene que estar puesta en Dios para que sea una fe efectiva, para que el soldado salga adelante después de la gran batalla. Entonces tenía que ser puesta en el Señor. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace? ¿Será que yo cuando le tengo fe a Dios y tengo este escudo de la fe, será que yo voy a obedecerle? ¿Le tiene que obedecer un soldado a Dios si está en fe? Esto es sí, esto es no. Ok. Si yo no le obedezco, yo no le tengo fe a Dios. Tengo fe en mí. Tengo fe en mis fuerzas. Tengo fe en lo que produzco. Tengo fe en lo que tengo, pero no le tengo fe a Dios. Yo tengo que tenerle fe a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un soldado y Él es mi general, que nos lleva a obedecer todas las órdenes, hermanos, sin discutir, y así desarrollar una gran parte de esa batalla, por muy arriesgada que fuera. Ok, vamos a tener una batalla, sí, pero yo tengo mi fe puesta en Dios y todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Yo hago lo que yo tengo que hacer. Oiga, hermanos, esto es muy importante lo que les voy a decir, ponga atención. Dios tiene una posición y la posición de Él siempre es una posición más alta que la mía. Yo tengo una posición porque estoy en esta tierra. Dios hace lo que Él tiene que hacer y yo hago lo que yo tengo que hacer. Dios no va a hacer nunca lo que yo tengo que hacer
Y yo no voy a hacer nunca, y usted no va a hacer nunca lo que solo Dios puede hacer. No nos confundamos. Nunca nosotros vamos a igualar a Dios. Por eso nosotros tenemos que depender de mi superior. Porque cuando yo no puedo hacer las cosas, Él me ayuda. Pero Él me pide a mí obediencia. ¿Qué es obediencia? Es saber reconocer quién es mi cobertura, quién es mi autoridad. Es como las ovejas que no respetan al pastor. Nosotros no tenemos ese problema aquí. Déjeme decirle. Todos ustedes son sujetos a nosotros. Nos respetan, nos aman, nos cubren, todos. Todos. Nosotros somos una congregación extraña, porque todos son aquí preciosos, hermanos. Nosotros no sufrimos con eso. El pastor va adelante y las ovejas atrás. Eso es una maravilla. ¿Quién dice esto en este mundo, en este momento? Nadie. Solo nosotros, Randall y yo. Es una maravilla, bendito sea el Señor. Entonces, Dios lo que nos ha dado en Cristo es una salvación completa. Él nos dice, mira, hoy te voy a dar un 30%, mañana te suelto un poquito más, el fin de semana ahí veremos cómo te portas. No. La salvación que Él nos dio es completa, 100%, del inicio al final. Desde que Él nació hasta que Él murió, siempre lo entregó todo. Entonces, ¿por qué? Porque nos cubre no solo contra las sentencias o la pena que merece el pecado, sino contra el poder en la vida del cristiano. Nosotros tenemos que saber que el Señor nos ha dado vida, pero nos ha dado poder. Nos ha dado poder para seguir adelante. Entonces nos ha puesto esta cobertura con esta protección. Y no necesitamos tener miedo al enemigo, aun cuando le arrebate la espada o el escudo temporalmente. Muchas veces se nos cayó la espada, muchas veces se nos cayó el escudo, muchas veces quedamos desprotegidos por muchas luchas que tenemos. Luchas donde viene temor que hay alguien enfermo y que se va a morir. Temor de que hay una amenaza en los hijos que andan en drogas, que andan separados del Señor. Son temores de nosotros, pero aunque la espada se caiga, la cobertura de Dios nunca se va a caer. Si nosotros estamos obedientes, Él nunca nos va a arrebatar, aunque la espada y el escudo se pierdan temporalmente. Es cuando Él viene y nos dice, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Y mi poder será bastante grande. Punto número 6. ¿Qué hora es? Temprano. Punto número 6. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Le di una connotación diferente. Si ustedes han visto, varias veces he traído este tema, pero esta es una connotación un poquito diferente para verla de otro ángulo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esta, ustedes ven que es la última pieza que Pablo le dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esta pieza nos sirve a nosotros igualmente para dos cosas: es la espada que ataca y la espada con que usted puede ser atacado y usted puede atacar. Tiene dos vías. La espada corta cuando entra y corta cuando sale, por eso se le llama la espada de dos filos. La espada de dos filos es la palabra de Dios. Ella corta cuando entra y corta cuando sale. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura. Segunda de Timoteo 3, 17, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para. Dice, a fin
de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea qué? Vea que Dios más tremendo. Enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos, hermanos? Que en nuestras manos Él ha depositado un regalo tan inmenso. Toda está en la palabra de Dios. Dice toda, hermanos, toda la escritura, toda es inspirada por Dios. ¿Por qué Dios nos ha dado la escritura como una inspiración? Para que nosotros ganemos en las batallas. La espada nos alerta a nosotros, nos percibe que hay un enemigo que tenemos que atacar y que yo voy a vencer. Y antes de entrar a la guerra, ya yo me doy por vencedora. Por eso Pablo dice que somos más. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque ya el Señor venció por nosotros. Nosotros vamos a saber que entramos a la guerra, que vamos a esa situación, que el doctor nos va a chequear y nos va a encontrar. Ay, es una pelotita que veo. Y usted no se come las uñas. Ay, yo veo ahí un bultito. No, bulto que se lo lleve el diablo, hermanos. Yo voy a la operación, yo voy al tratamiento, yo voy al doctor sabiendo que yo soy más que vencedor. Y tengo que salir con la victoria. Así camina el soldado de Cristo. Nosotros no somos amenazados por el temor, hermanos. Porque entonces, ¿para qué la fe? Entonces, Pablo le entrega un punto más que es sumamente importante. No solamente termina esto con la espada de la fe, sino algo que amarra todo, hermanos, y es el punto número 7, la oración. Wow, la oración. Y ahí sí estamos rocotudo el asunto. Porque si usted tiene todos estos elementos, pero si no lo amarra con la oración, se le pueden caer todos en el momento difícil de la batalla. Yo tengo que estar orando, yo tengo que estar vigilando. ¿Será que por eso no se resuelven algunas situaciones mías? Por falta de oración. Pablo lo dice, lo habla. Efesios capítulo 6, versos 18 y 19. Dice, orando ¿en qué? En todo tiempo. Hermanos, hay momentos donde todo tiempo entra todo el tiempo. Pero hay que orar en todo tiempo. Es decir, usted está en el supermercado, usted está en su carro, usted está en la oficina, usted está haciendo compras, orando en su mente, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Eso amarra todo, hermanos, la oración. Dice, y en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por los santos. Y por mí, dice, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sabe una cosa? Nosotros siempre oramos por la predicación y el predicador. Señor, usa a Carlitos este día. Señor, que las palabras de él sustenten a la congregación. Si es por otro que esté predicando, pero ustedes tienen que orar por mí. Tienen que orar por el pastor. Esa oración, hermanos, es tan poderosa, tan poderosa. Y cuando hay una situación, hermanos, llamen, no se queden solos. La oración es poderosísima. Es tan poderosa que es una de las armas más importantes. La oración es muy importante porque une las piezas de toda la armadura y nos fortalece y nos mantiene firmes. La oración nos mantiene como soldados firmes, que podamos decir a la orden, jefe, aquí estamos, de pie, es de noche, es de madrugada, tengo dinero, no tengo dinero, tengo un problema, no tengo problema, tengo marido, no tengo marida. En todo tiempo tenemos que estar firmes, porque nuestra confianza no depende de lo que hay aquí en la tierra, depende de quién tengo allá en el cielo. Y tenemos que mantenernos fuertes y firmes para tomar decisiones cuando estamos bajo ataque. Todo ataque
Todo ataque tiene una nueva decisión. Si usted tiene un ataque, usted va a tener que tomar decisiones. Depende del ataque, son las decisiones que voy a tomar. Amén, hermanos. Entonces el apóstol Pablo quiere enseñar la importancia de la oración en cada etapa de la lucha. Antes, al colocarse la armadura y mientras dura el conflicto, yo tengo que estar siempre en medio del conflicto, tengo que estar armado. Tengo que saber colocarme la armadura. Muchas veces, por ser muy nuevo, usted no sabe colocarse la armadura. Llame a un hermano. Hermano, ¿y cómo se pone el casco de la fe? Los soldados tenían que ayudarse unos al otro a colocarse en el casco de la fe. ¿Ha visto usted cuando los astronautas tienen que usar su uniforme para entrar en la nave e ir a volar a la luna? No pueden hacerlo solo, es imposible. Tiene mangueras por todo lado, tiene zipper, tiene broches, tiene botón y el casco. Ahí tienen el aire, ahí tienen el oxígeno, ahí tienen las mangueras que tienen que estar conectadas. Hermanos, yo no pretendo saberlo todo, tenerlo todo, poder todo. Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí, porque somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Yo no puedo estar aislado. Es que así soy yo. Yo soy muy penoso. Yo soy muy así, es que me da vergüenza, me da vergüenza. El diablo se lo lleva. De verdad, tenemos que estar en coinonía, tenemos que estar juntos. Estamos en lucha. Estamos en un tiempo de mucha lucha. Estamos en un tiempo de mucha guerra. Estamos en un tiempo donde necesitamos los unos a los otros, hermanos. Por eso el venir aquí, el disfrutar del culto, el estar juntos, nosotros nos fortalecemos. Hermanos, ustedes no saben tal vez lo que ustedes reciben al venir aquí. Tal vez es espiritual y no se dan cuenta, pero cada vez que usted viene al culto, usted sale cargado, lleno de energía espiritual. Usted viene a recibir vida, hermanos. Es como si le metieran una transfusión de Cristo en las venas. Esto es por estar juntos. Mirad qué bueno y qué agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y profundas que tú no conoces. ¿A quién tenemos que clamar? A Dios. Clama a mí, la puerta está abierta. Y esto se refiere a un ruego específico en todo tiempo. Cuando dice, y sobre todo, es el acuerdo con la voluntad divina, que a través del Espíritu Santo de Dios alcanza nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que mi oración sea edificada. Cuando Jacob pasó el Jordán, él cuando pasó levantó unas piedras y le dice: ¿y para qué son esas piedras? Para que la generación que pase por aquí recuerde de dónde nos sacó el Señor. Siempre hay una marca y siempre hay una seña de dónde Dios nos sacó. Siempre. Nosotros esa marca y esa seña no la podemos perder, porque eso nos da a nosotros el poder de estar en humildad, reconociendo que mi naturaleza es inferior a la del Señor. Recordándome que mi posición es inferior a la que Él tiene. Recordándome que lo que yo tengo es inferior a todo lo que yo sé que el Señor me ha ofrecido. Así es que, hermanos, yo espero en Dios que no se te olvide la armadura del cristiano, porque hay algo que me llamó la atención en Efesios, y yo no sé si usted lo notó. Dice la armadura de Dios, y nos la da a nosotros por el mismo precio, por el mismo sacrificio. Amén, hermanos. Así es que a vestirse con la armadura de Dios desde la cabeza hasta los pies. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Pedirle al Señor que nuestras oraciones alcancen
una eficacia y un poder que sea imprescindibles para cada uno de nosotros como creyentes en la lucha contra los principados y las potestades satánicas. Sin Él, hermanos, no son nada más que palabras y deseos humanos. Por muy bien expresados que sean, no pueden por sí solos darnos la victoria. Por eso necesitamos al único y suficiente Dios verdadero, al que peleó las batallas. Que le podamos decir en esta noche: Señor, tú eres mi cobertura. Tú eres el que me cubres desde la cabeza hasta los pies. Usted haga lo que la Biblia dice y déjele el resultado a Dios. Él hará lo que usted no puede. Pero que todo principado, potestad, todo ataque del enemigo, todo ataque de brujos, de hechiceros ancestrales y generacionales sean bloqueados en el nombre de Jesús en esta noche, con el poder que habita en nosotros de parte de Dios. Porque desde nuestra cobertura, desde nuestro casco hasta nuestros pies están cubiertos y recubiertos con el poder de Cristo Jesús en nuestra vida. Padre, yo bendigo esta congregación en esta noche. Te pido por favor, Señor amado, que ellos despierten, Señor, a una realidad, Padre Santo, de que son soldados de Cristo, que están siempre en una lucha nueva. Y que todo dardo del enemigo, Señor amado, en el nombre de Jesús va a ser derrotado y destruido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy nosotros, Señor, ponemos cobertura pastoral en cada uno de la cabeza de ellos. Pedimos que la bendición tuya vaya con ellos, Señor. Que sus sueños sean sueños de paz, Señor, y que tú seas, Señor amado, sustentándolos, Señor, en todo momento. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los alcance. En el nombre de Jesús, amén y La fe amén. mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento.